Dos compañeros que van a decir dos palabras y que son importantes para mí haberlos traído esta noche. Uno de ellos es el que editorializó el diario Tiempo Argentino los últimos 2 años, que es el periodista y escritor Alberto Danelli. Alberto. Presten atención a estas dos opiniones que van a recibir. Pero si no peronizan esto es un barco Buenas noches, compañeras y compañeros. Bueno, yo tengo otra visión al compañero que respeto y, por supuesto, la política sabemos todos que siempre es conflicto, siempre es crisis. Para hablar de lo que ocurrió el otro día, yo quiero hablar de el poder popular frente al gobierno permanente. Y luego explicaré lo que es el gobierno permanente, que surgió con el consenso de Washington. En primer lugar, tenemos lo que ocurrió con el cacerolazo. Es un cacerolazo que todos sabemos, se venía armando durante meses por las redes de Facebook, copiando lo que ocurre con los indignados. Yo he estado en España hace un par de años de una conferencia allí. Empezó con las redes sociales, los medios opositores, el establishment, y continuó con la tesitura todos contra Cristina. La idea, en mi concepto, es que querían crear un caos, y quieren crear, es una cosa que va a continuar. Yo lo he dicho en algunas notas, esto hace un año y medio, quieren crear un caos social y económico. Luego pensemos en que quién lo creó esto. Fue en las sombras. El principal creador fue el PRO. El PRO ese día dio asueto a su gente y en lugar de repartir choripanes repartió banderitas y lo mandó a todos a la plaza. Luego estaba la ultraderecha, Cecilia Pando, la Fundación Pensar, bien procesista, ex ministro de Economía de dictaduras como Danilo Pastore, gente así, mucha, gente de ultraderecha, y que tiene la visión de que el kirchnerismo es terrorífico. El kirchnerismo y, por supuesto, el peronismo. Pensemos una sola cosa, ¿qué fecha eligieron? Eligieron el día de la muerte, del aniversario de la muerte de Macera, que a la vez es el día del nacimiento de Astiz. Esto no hay que olvidarlo, no fue una cosa casual, no fue que se dio ese día. Los sectores derechistas siempre han odiado al peronismo y a todos los que ahora, en esta nueva etapa que se llama kirchnerismo, acompañan este proceso nacional y popular. Ahora, ¿qué pretenden? La idea de ellos es la que muchas veces dijo Macri, volver a los 90. Luego voy a explicar lo que sucede en el mundo, como hizo el compañero. Pero la idea de ellos es volver a los 90. ¿A qué? No nos olvidemos que en ese momento se estatizó la deuda privada. Ellos querrían poder hacer lo mismo, que paguemos toda la deuda de algunas empresas. Y después lo que ocurrió, se privatizó con la excusa de parar el déficit presupuestario, se privatizaron los bienes nuestros. ¿Cómo se privatizaron? ¿Cuánto conseguimos? 25.000 millones de dólares, dice que es ínfimo, pero no fue verdad. No fue verdad porque se compró con bonos pagados a 20 centavos, lo mismo que ahora hacen los fondos buitres. Así que recibimos 5.000, 6.000 millones de dólares por todas las joyas de la abuela. Eso lo querrían volver a hacer. Y lo querrían volver a hacer porque es su deseo. Después de esto, pensemos, digamos,
ocurrió ese deseo, pero ¿qué había detrás? ¿Qué intentaban además de volver a esa fecha? Ellos querían que nos olvidáramos de todo lo bueno que hicimos y, por supuesto, están pensando en el 7D, en la ley de medios. La ley de medios no es solo importante para nosotros, hay que enterarse de que la ley de medios es importante también para América Latina. Hay varios países que intentan lograr una ley de medios y no pueden tener, como nosotros, una ley votada, debatida, una ley que democratiza, una ley que no quita derechos de propiedad, como dice el grupo Clarín, al contrario, ya lo saben todos ustedes, no voy a explayarme, democratiza la libertad de expresión. Y es una ley que intenta el compañero Rafael Correa en Ecuador y no puede conseguirla. Pensemos en la reciente elección de Chávez. Chávez triunfó pese a que tiene los 3 principales canales de televisión en contra. Aquí la prensa muchas veces ha dicho que le quitó la licencia a una empresa. ¿Saben ustedes a qué empresa le quitó la licencia? A una que durante 2 años llamó al golpe de Estado. Pensemos qué ocurriría si alguien en Estados Unidos, yo una vez lo recorrí periodísticamente 11.000 kilómetros, y ahí no es posible hablar de nada porque la bandera está presente en todos los estados. Pensemos si el Washington Post u otro diario llamara un golpe de Estado. De inmediato es cerrado, de inmediato van presos todos. Chávez lo toleró durante 2 años. Por eso hay que tener cuidado muchas veces con lo que se dice. La ley de medios. Ahora, ¿cuáles fueron las cosas que esta gente dijo en este acto donde fue mucha clase alta? Y no se dice que es clase media. No, había mucha clase alta, había los votantes de Macri de siempre. Bueno, y acá dijo el compañero, los votantes de Macri, ¿cuántos fueron? Bueno, yo lo voy a decir, sí, fue en segunda vuelta el 64% de la población. Perfecto, 1.087.000 personas lo votaron. Ahora, ¿cuánto es esto? ¿Cuánto representa digamos, en todo el vasto territorio de la Argentina? Es el 4.90 del padrón electoral. No es tan enorme. Es evidente que la capital posiblemente la volvemos a perder, pero es el 4.90. Ahora fue 1.087.000. La policía dijo que fueron 150, siempre dice menos. ¿Cuántos fueron? 200. ¿Cuánto en todo el país? 300.000. Compañeros, 300.000 personas en todo el país es el 1% del padrón electoral. Yo creo que hay que tener respeto por esta gente, hay que tratar de convencerlo, pero no son tan importantes. Es el 1% del padrón electoral. Ahora, ¿qué pretendían? Primero hablaban de inseguridad. Bueno, yo podría extenderme sobre la inseguridad porque tengo muchas ideas de cómo frenarla, pero no es el lugar. Después hablaban de la inflación. Bueno, la inflación, hay quienes dicen que es el 10, el INDEC, que nadie le cree, otros dicen que es el 20, otros el 22, pero no tenemos información de nadie, como hace un rato hablaba con Rubí, que fuera por toda la Argentina a hacer un paneo real de la inflación con los distintos precios del país. Después hablaban de la re-reelección. Sobre este punto yo quiero dar mi parecer. Para mí, la cláusula de la Constitución que prohíbe la reelección es antidemocrática. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Primero, porque la Constitución se modifica en todos los países. Recuerdo un programa durante el cual hace 15 años Grondona se levantó en su famoso programa cuando tenía éxito y dijo: no, si van a tocar la Constitución del 53 me voy. Después se hizo la Constitución del 94. ¿Pero qué Constitución es esa? Es una Constitución liberal, similar a la del 53,
Nosotros teníamos una constitución que ahora está atrasada, evidentemente la del 49, pero que tenía cosas valiosas, no se olviden, como el artículo 40, el que prohibía enajenar los bienes de la Argentina. Todos esos bienes del sur que se han vendido, se han regalado, y que cada uno sabe de qué provincias estoy hablando. ¿Por qué digo que la Constitución se puede modificar? Porque ocurre en todos los países del mundo. Pensemos en Italia. Hasta el año 46 era un reino. Cuando terminó la Segunda Guerra empezó la primera Constitución. ¿Cuántas modificaciones tiene hasta ahora en 60 años? Más de 50. La Constitución norteamericana tiene muchas más. Y en cualquier país europeo desarrollado no hay límite para un primer ministro. Esto es real, compañeros. No hay límite. El límite es que no lo voten. Mitterrand, Felipe González y hace poco Berlusconi, los tres gobernaron cada uno alrededor de 14 años. Dejaron de gobernar cuando no los votaron. Así que la excusa de que no, cuidado, es una excusa pueril. El derecho tiene que estar, porque si tenemos un modelo que la población argentina quiere seguir, tiene que tener el derecho, quien lo conduce, de poder continuar. Después, hablaban del asunto de la corrupción levemente. Bueno, no existe una sociedad sin alguna cuota de corrupción. Y el otro tema que tocaba, el cepo al dólar. El cepo al dólar, que todos sabemos por qué ocurrió. Por errores incluso del gobierno, que el año pasado tuvo que pagar 12.000 millones de dólares para traer los combustibles. No se había controlado ese aspecto y se estaban drenando las divisas. Pero el cepo al dólar, respecto a la población, sabemos positivamente que aquel que tiene sus ingresos declarados no tiene ningún problema en conseguir dólares. Ahora, claro, si quiere comprar, como era libre antes, 2 millones de dólares por año, como hacía Susana Jiménez, no. Eso no, porque no se permite en ningún país. Nadie va en Italia o en España y dice compro dólares y no le dicen nada. Acuérdense ustedes de los casos de los políticos italianos que llevaban en sus autos sus divisas, sus dólares, para comprar dólares en Suiza, eran detenidos. El caso de Bettino Craxi, cuando era primer ministro y se escapó a África. No se permite en ningún país desarrollado que una persona compre otra moneda, porque sí, todos los países controlan eso. Bueno, eso es lo que se hablaba. Pero atención, se habló de trabajo. Hace 10 años teníamos 55% de pobreza y 25% de desocupación. Había esa desocupación, pero también había de indigencia, un 20% a 25% de indigencia. No se habló de trabajo. Toda la gente que estaba ahí estaba bien, pero además porque hay trabajo. No se habló de trabajo, no se habló de la minería, no se habló de las inundaciones. Lo que se hizo fue incluso insultar. Y además de insultar, decir, me parece a mí, que vivimos en una dictadura, es realmente insultar a los que viven en una dictadura. Decir que no hay democracia en este país cuando cualquiera dice lo que quiere, cuando trata a la presidenta con el adjetivo que se le ocurre, es realmente insultar a los que viven en países donde no se puede votar. Así que en ese aspecto fue totalmente nocivo. Llegamos al aspecto luego de la ley de medios y de lo que quiso esta gente, que incluso, no sé si alguno de ustedes estuvo, vivaban a Monsanto algunos. Porque claro, los que tienen tierras, los que están con la soja, quisieran que se devaluara, que es el nudo de esta cuestión. ¿Por qué? La Nación hace 15 días, en un domingo, estuvo insinuando que la devaluación, como mínimo el dólar está atrasado un 60%. 8 más. Claro, eso es lo que dijo la Nación. Y estos señores, claro, vivan a Monsanto. Monsanto, que como ustedes saben, es el que tiene las semillas transgénicas de la soja. Pero voy a aclarar acá, por si alguna no lo sabe, que Monsanto también es la empresa que vendía el herbicida Agente Naranja
que se echó en Vietnam 75 millones de litros entre el año 64 y 75. Continúa la gente muriendo con cánceres, con malformaciones. Esa es la empresa que aquí elogian tanto. ¿Y por qué? Porque buscan la devaluación. Y la devaluación, lógicamente, a los que tienen campos con soja y a otros que han ahorrado dólares, les va a traer el mismo beneficio que les trajo antes, en el 2001-2002. ¿Qué ocurrió en aquella época? Recordemos que el señor de Mendiguren decía en aquel momento que el dólar tenía que valer no 1 a 1, sino 1.40. Recordemos también que el presidente fugaz, Rodríguez Sá, no quería hacer esa devaluación. Lo presionaron, lo hizo en una declaración en Perfil, recuerdo. Lo amedrentaron en Mar del Plata, se tomó un avión a su feudo y acuérdense que renunció esa misma noche desde San Luis para estar seguro. Entonces, ¿quién subió? El que nunca ganó una elección, el hombre de Mañeto, Dualde, hizo la devaluación. ¿El 40%? No, el dólar fue de 1 a 4 pesos, 400%. Y los formadores de precios llevaron los precios a 4 pesos el dólar. ¿Qué pasó? Luego el dólar bajó, recuerden, con el tiempo a 2.70, pero los precios no volvieron a bajar. Y ahí vino la crisis del hambre, vino la crisis de la gran desocupación, vino la crisis de la extrema pobreza. Esto lo quieren repetir. Por eso tenemos que estar atentos a quienes manejan estas cosas. No es solo conquistar votos, hay que tener en cuenta qué hay detrás. Acuérdense que cuando cayó Perón en el 55 estaban todos los barcos norteamericanos y varios submarinos aquí, en Puerto Nuevo. No es que un grupo de militares decidió, no, aquí las cosas no se deciden así, se deciden con otros valores. Y aquí llego a lo que empecé. ¿Qué es el gobierno permanente? En el año 71 terminó la era, digamos, la era keynesiana. Keynes era aquel economista de los años 30 cuya política se empezó a aplicar, el estado de bienestar, el welfare state, se empezó a aplicar en el 46. Churchill perdió las elecciones. No lo podía creer, había terminado la guerra y perdió, porque la gente no quería más sangre, sudor y lágrimas. Y Perón empezó con esa política también acá. No es como dicen tantos, Perón tiraba la plata, era un despilfarrador. No, Perón hizo la política que en ese momento estaban haciendo los países desarrollados, que estaban mal. Esa política duró hasta el año 71-72, cuando Nixon cambió y empezó con la política de la escuela de Chicago, aquella siniestra que después siguió a los pocos años el proceso. Vino Reagan, vino el amigo Menem, que la continuó, y los que lo continuaron también, ¿verdad? Los radicales y el señor Dualde y todo este grupito de gente tan honesta. Entonces ocurre en el 71 que en reunión secreta el consenso de Washington dice que en los países tiene que gobernar un gobierno permanente. ¿Quiénes lo van a integrar? Primero y sobre todo las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Segundo, el Poder Judicial, que dicen ellos que es bien permeable en todos los países, y lo sabemos que eso es así. Tercero, las multinacionales. Cuarto, las corporaciones. Y quinto, los medios hegemónicos. Señores, esta gente está gobernando el mundo desde hace 50 años. No nos desayunemos hoy. Esto es real, no es un invento mío. Actúan así. Esta gente, lógicamente, tiene un odio ancestral a la Argentina, y aquí entra Cristina con lo que decía el otro día. Estamos pagando
no querrían que paguemos, porque el odio ancestral viene por lo que hizo ese provinciano del sur. El coraje de Néstor Kirchner, que yo en un artículo llamé El nacimiento del héroe, de enfrentarse a los grandes poderes internacionales y lograr una quita del 65% de la deuda, es algo inusual y algo que no nos perdonan, porque Cristina continúa con esa política. No nos perdonan porque temen que alguien la copie en el resto del mundo, y más con lo que está pasando en Europa. Entonces, como bien dice Cristina, querrían que no paguemos, querrían que fracasemos, porque ¿qué ocurre? Con ese modelo que ellos avalan, porque lo sigue avalando el fondo, el modelo de los 90, era un modelo basado en la acumulación ¿de qué? De lo financiero, y fracasó, llevó a la miseria a la Argentina. Y nosotros, como dijo ella bien, ¿qué hacemos? Un modelo de acumulación industrial, con inclusión, con consumo, paga sus deudas. Para ellos es terrorífico, como esta gente que hace un plan heterodoxo, que no es ortodoxa, nos va a pagar, se van a copiar. Por eso está ese consenso detrás nuestro, por eso quiere que fracasemos. Pero están desesperados porque ocurre que con las últimas estadísticas se ha descubierto que, por ejemplo, el índice Gini dice que en la década del 90, que tantos argentinos, tantos taxistas dicen que fue maravilloso, y Macri dice quiero volver a los 90, el índice Gini bajó el 8.2 y durante el kirchnerismo subió 9 puntos. Y eso no es todo, el otro día lo dijo la presidenta. Las grandes empresas remitieron 15.600 millones de dólares durante el menemismo, el 0.7 del PBI. Y ahora, durante el menemismo, y ahora durante el kirchnerismo remitieron 41.000 millones, 1.7 del PBI. Entonces no se entiende, han ganado más del doble con el kirchnerismo. Y además esto no es una cosa nueva, no empezó con esto de los cacerolazos. Pensemos que Cristina ya lleva 6 corridas bancarias, 6 corridas que hubieran volteado a cualquiera, 6 corridas que, digamos la verdad, nos han costado mucho. Nosotros tenemos ahora 44.000 millones de dólares. ¿Saben ustedes cuántos podríamos tener? 124.000, y nadie nos podría tocar. Hemos perdido 80.000 millones. Cuando la eligieron en el 2007, se fueron 7.000. En el 2011, 17.000. Con la crisis del campo, 10.000. Con la crisis de la famosa financiera Lehman Brothers, 6.000. 5 con la crisis del Banco Central, que acotemos, la Argentina no tenía Banco Central hasta que llegó Perón. Y 4 se fueron con las AFP, 79.300 millones, casi 80.000 millones. Con ese dinero que los falsos economistas publican en los diarios que se salieron del Banco Central, como pasa siempre, acoto, no es verdad, es mentira. Cuando subió Néstor tenía nada más que 8.000 millones de dólares el Banco Central. Esos 80.000 salieron de la diferencia, lamentablemente salieron, pero se fueron, de la diferencia que tenemos de la renta que se hace entre el PBI que se exporta y que queda. Es decir, no se tocaron las reservas del Banco Central, pero ha sido un drenaje terrible para la Argentina. Ahora bien, ¿esto es nuevo? Esto de intentar socavar un gobierno en una forma suave, lo hemos visto con Lugo, lo hemos visto en Honduras. Bueno, yo voy a recordar algo que supongo que ustedes saben. Septiembre del año 45. Perón tiene 3 cargos: vicepresidente, ministro de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión. Ya en el año 44 le ha planteado al campo que el peón rural tiene que ganar de 10 pesos a 150. Le dicen que es imposible, que van a quebrar. Perón le contesta: no solo tiene que ganar eso, sino que los hijos de los peones tienen que ir al colegio, porque
que ustedes no le pagan ni a los peones y usan a los hijos. Y el que no puede, dice, y eso está en la película de Fabio, si lo quieren ver, que venda el campo. Bueno, eso dice Perón en ese momento. Y estos señores, en septiembre del 45, hacen una marcha civil, como dice Félix Luna en el libro del 45, ahí estaba toda la clase alta de la Argentina y la marcha fue maravillosa, dice Félix Luna. Esa gente pasa por la Plaza San Martín, se cierran tribunales, van muchos estudiantes universitarios, va mucha gente, cierran muchos comercios. Hay una huelga en ese momento de tranviarios, pero como bien dice el único diario que se opone a esa política a la época, dice, bueno, pero ¿qué problema tienen si todos los que iban a esa marcha iban en auto? No sé si todos, pero una gran mayoría iban en auto. Esa gente, ¿qué hace? Presiona a los militares de la época en Campo de Mayo. Presiona al general Ábalos de que tiene que echar a Perón. 3 semanas lo presionan, y el 8 y 9 de octubre del 45 lo echan a Perón. Después Ábalos dice que lo detiene por su bien y lo manda a la isla Martín García. Entonces hay una explosión de alegría en la ciudad, ha caído el Hitler sudamericano, dicen muchos, salen todos a la calle, champán, etc. Eso pasa el 12 de octubre. Y entonces, digamos que en aquella marcha estaban juntos Repetto, socialista, Rodolfo Scioldi, comunista, Santa Marina, la sociedad rural, como ahora en este cacerolazo. Es la misma gente que luego está en el 56 en la Junta Consultiva. La Unión Democrática. ¿Y qué deciden en la Unión Democrática? ¿Y qué deciden? Le piden a la Corte que diga que el gobierno está acéfalo y que tome el poder la Corte Suprema. Bueno, el colofón es que luego se produce el 17 de octubre y todo lo que ustedes conocen. Pero eso es lo que podemos definir como un golpe blando. Eso es lo que se define como un golpe blando. Esta gente parece, además, que no quiere ver, como decía el compañero, lo que sucede en el mundo. ¿Qué está sucediendo en el mundo? Está sucediendo que en Estados Unidos son 300 millones, pero 100 millones viven mal. No se publica eso. 50 millones son pobres y 50 millones pasan hambre. En 27 ciudades, el movimiento Occupy Street fue a quejarse de la austeridad y los recortes. En este momento un obrero, en Estados Unidos, gana mucho menos que su padre en el año 68, en 1968. La crisis en Estados Unidos es grande, pero por supuesto tiene la maquinita. ¿Qué está pasando en España? Ya lo sabemos todos, pero reiterémoslo. España tiene el 77% del PBI con una deuda que es, no se asusten, 6 veces superior a la Argentina. Ellos tienen $1 billón de deuda, es decir, es impagable. Esa crisis no termina ahora ni en 5 ni en 10 años. $1 billón de dólares. Han aumentado 70% los despidos, ¿qué podemos decir? 24% de desocupación, 55% en los jóvenes. 1 de cada 4 jóvenes no solo no trabaja, sino que no quiere estudiar porque dice no tengo futuro. Esa es la crisis de España. Entonces, Europa está en una forma desesperante. ¿Y qué hacen aquí? Allá, por supuesto, los indignados quieren echar al gobierno del PP por traición. Y acá salen a la calle para echar un gobierno que defiende a las mayorías populares. Esto realmente es inentendible. Por supuesto que nosotros sabemos qué grupos son. Son los mismos de siempre. Quieren echar... La CIA está trabajando acá. Y por supuesto que trabaja la CIA. Quieren echar a quien defiende a las mayorías. Pero tenemos que pensar en una cosa. Cristina va a resistir. ¿Por qué va a resistir? Hay 3 maneras en que se da el poder.
Normalmente el poder se da con las monarquías absolutas, con el fascismo, con el nazismo y con el estalinismo, se dio todo el poder al Estado. Luego está cuando se ofrece el poder, cuando los grupos son anárquicos, como este grupo que no hizo propuestas, y como son también los del 15M, que no quieren saber nada con la política, no tienen líderes. Me dijo la última persona con la que traté que no aceptan ningún líderes. Esa gente, ¿a quién le da el poder? El poder se va difuminando como en las asambleas del 2001-2002. El poder se lo da a la acción colectiva. Y luego están los grupos revolucionarios, como fue Perón en su tiempo, y como también fue Néstor Kirchner, porque cambió el paradigma, como bien dijo el compañero. ¿A quién le dan el poder? A la organización. Por eso Perón hizo los planes quinquenales, por eso hizo 76.000 obras públicas, por eso escribió La Comunidad Organizada y por eso dijo: la organización vence al tiempo. ¿Qué es lo que acaba de decir Cristina? Cuando dijo el otro día: señores, mi gobierno es fugaz, después de mí sigue el país, sigue la patria. ¿Qué quiso decir? La organización vence al tiempo. Eso es lo que tenemos que pensar. Ahora bien, está el golpe blando, que yo digo, lo intenta. El golpe blando es algo que se estudia en la Universidad Albert Einstein en Estados Unidos. Esto de los dos actos es un principio, va a continuar el año que viene, van a intentar muchas cosas más. Para decir así sucintamente, una tercera etapa puede ser, como hicieron en Chile del 73, huelga de camioneros, que ahora no tenemos al compañero Moyano de nuestro lado. Acordémonos que en Chile la huelga de camioneros duró varios meses y ahora no tenemos trenes, no tenemos los 47.000 kilómetros de trenes para el transporte, así que nos puede perjudicar mucho. Inventan cosas, rumores, por ejemplo van a decir que van a sacar el dinero de las cajas de seguridad, o tal vez digan lo mismo que en el 73, que Cristina va a hacer un autogolpe para convertirse en dictadora. No les llamen la atención, esto lo hicieron con Allende. Allende, recuerdo que en el 73 se comentaba en Buenos Aires: no, es un individuo que tiene lista de todos los opositores y se va a convertir en dictador. Entonces primero los militares le van a hacer el golpe. Le hicieron el golpe y a él, que era un pan de Dios, que no quiso matar a ningún chileno, como ustedes saben, se suicidó. Pero la excusa era que iba a hacer un autogolpe. La etapa 4 es normalmente la guerra psicológica, tomar la calle con huelgas, tal vez con actos como este o como otro, e incluso puede ser grupos que tomen algo, escuelas, puede ser algunas cosas policiales, etc., al estilo, para terminar con este tema, de lo que hizo en el año 17 Trotsky en la Revolución Rusa. Y la etapa quinta, que es el sueño de ellos, es evidentemente terminar con el gobierno de Cristina, es decir, la fractura institucional, que la presidenta tenga que renunciar, de la misma manera que renunció Lugo, que como ustedes saben tuvo un juicio que duró 2 horas, sin veedores internacionales y sin derecho a defensa. Pero esto, si Dios quiere, no va a ocurrir, porque como decía Cicerón, sufre aquel, en el futuro, aquel que no sabe vivir el presente. Y el premio Nobel de Economía del 2008, Nobel, Paul Krugman, dijo que hay que gastar más y crear empleo. Exactamente, sin aumentar el gasto público, lo que está haciendo Cristina. Yo creo que esta gente se equivoca. Hablé con uno y me dijo: es el gobierno el que nos hace resistencia. No, le dije yo, la resistencia a ustedes se la hace la realidad, porque el 54% o cerca de él, en el interior del país sobre todo, vive mucho mejor. Ustedes están con la computadora creyendo que ese es el mundo real, ese es el mundo virtual, el mundo en el cual se comunican. La realidad se impone. Cuando ustedes ven la realidad, no pueden decir: no la vi. Digamos que se incendia acá el edificio de al lado y nosotros nos quedamos acá, decimos: no nos importa, hasta que entre el humo.
Cuando surge la realidad, uno tiene que enfrentarla, la van a tener que enfrentar. La realidad no es virtual, no pueden cambiar de canal, no pueden esconderse en TN. La realidad existe. Si hay una muralla, la realidad la atraviesa, porque siempre hay una grieta. Como dijo el compañero Guillermo Moreno el año pasado en una reunión, tenemos que estar preparados para defender este modelo, a estar en 2 o 3 horas en la Plaza de Mayo si es necesario.